Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Esta va a estar más dedicada a conceptos básicos de gestión ambiental. Por un lado, queremos hacer mención a los planes, programas y proyectos en los que pueden estar involucrados obras de ingeniería. Nosotros en general vamos a hablar de proyectos, pero hay otras escalas de intervención que son los programas y que son los planes, que son de carácter más general y que lo vamos a poder ver a través de un ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un plan de mejora de la red vial provincial, ¿sí? Podríamos ejecutar ese plan, que en definitiva se trata de un gran objetivo, a través de varios programas. Por ejemplo, un programa 1, ¿sí? De transformación de rutas en autovías, ¿sí? Por ejemplo, las rutas sabemos que tienen una mano de ida y una mano de vuelta, ¿sí? Perdón, una mano de ida y una de vuelta. Y las autovías tienen más de una mano de ida y más de una mano de vuelta. Entonces, podríamos transformar, ¿sí? Determinadas rutas en autovías, como de hecho en la provincia de Buenos Aires hay ya proyectos, por ejemplo, para la Ruta 3, que son las rutas que tienen más intensidad, sobre todo de transporte de carga, ¿sí? Entonces, este sería nuestro programa, el de transformación de rutas en autovías, el programa 1, y el proyecto 1.1 sería el de transformación de la ruta X en autovía, ruta Y, ruta Z, etcétera, etcétera. Luego, podríamos tener otro programa, que este sería transversal a todas las rutas, que sería el programa de mejora de la señalización, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con la seguridad vial, ¿sí? Habría que hacer primero un diagnóstico y ver en qué rutas hay que trabajar, y en cada una de las rutas tendríamos un proyecto que sería de mejorar la señalética de cada una de esas rutas identificadas para hacer dichas mejoras. Luego podríamos tener otro programa, por ejemplo, de capacitación del personal de mantenimiento de las rutas. Este programa tendría beneficios, ¿sí? Para todas las rutas de la provincia si hacemos una capacitación o una actualización respecto de cómo hacer mejor el mantenimiento de las mismas, ¿sí? Y podríamos por último tener un programa de construcción de rutas en trazas de caminos vecinales o caminos rurales también, ¿sí? Que son los caminos habitualmente que se construyen de ripio o de conchilla, según la zona en que estén instalados, ¿sí? Y los que se utilizan de manera más intensa podrían transformarse en rutas, ¿sí? Cada uno de los proyectos de transformación de un camino rural en una ruta es un proyecto individual, ¿sí? Sobre el que nosotros podríamos trabajar. Nosotros en general en la materia vamos a hablar de proyectos. Sin embargo, los conceptos que aplicamos a los proyectos, ¿sí? También son aplicables a los programas y a los planes. El concepto de impacto ambiental, ¿sí? Es el siguiente concepto que queremos ver, que es muy importante en la materia, y habla de que la alteración que la ejecución de un proyecto o intervención introduce en el ambiente, expresada por la diferencia entre la calidad del mismo sin y con proyecto. Fíjense que aquí hablamos de la alteración, ¿sí? El impacto ambiental como la alteración que introduce la ejecución de un proyecto, pero también podría ser un programa o un plan, como dijimos anteriormente, ¿sí? ¿Cómo vemos esta alteración en el ambiente de manera gráfica para imaginarlo mejor? Imaginemos, aquí tenemos un gráfico que nos va a permitir ver con mayor facilidad el tema de los impactos ambientales. Supongamos que como en la primera parte tenemos la calidad ambiental de algún factor ambiental, ¿sí? Que como siempre la medimos de manera adimensional entre 0 y 1. Pero en el eje de las X, en vez de tener una unidad
vinculada al factor ambiental sobre el cual estamos midiendo la calidad, lo que tenemos es el tiempo, ¿sí? Y lo que queremos nosotros ver es cómo evoluciona el factor ambiental que estamos estudiando a través del tiempo. Sin proyecto tendría una cierta evolución como la que mostramos a través de esta curva azul. No quiere decir que esta curva siempre sea así, levemente descendente, esto depende de cada caso, ¿sí? Con proyecto, ¿sí?, a través de determinadas acciones derivadas del proyecto, esta calidad ambiental muy probablemente baje, ¿sí? Baje de esta forma, o sea que baja a través del tiempo, ¿sí? Esto es bastante habitual. Entonces, el impacto ambiental es la diferencia de calidad del factor ambiental que estamos estudiando sin proyecto y con proyecto. En este caso sería un impacto ambiental negativo dado que la calidad del factor ambiental disminuye, ¿sí? Aquí tenemos el gráfico, ¿sí?, de la función adimensional de calidad ambiental vinculada al impacto en este momento, ¿sí?, pasando aproximadamente de 0,7 la calidad a un poco más de 0,4. Aquí lo vemos, ¿sí? Pero aquí lo que tenemos es, en el eje de las X, es la unidad vinculada al factor ambiental, a la calidad del factor ambiental. En este caso, el gráfico que tenemos es la calidad del agua superficial de, por ejemplo, una laguna, ¿sí?, que era uno de los ejemplos que habíamos visto en la primera parte. Entonces, aquí tenemos la concentración de oxígeno disuelto en el agua, ¿sí?, entre 0 y 10 miligramos por litro. Y la calidad del cuerpo de agua aumentando con la concentración de oxígeno disuelto, que como dijimos, al llegar a 10, si pasamos los 10, la calidad empieza a disminuir porque ese aumento en la concentración de oxígeno disuelto tiene que ver con alguna acción antrópica. El impacto, como dijimos, puede evolucionar a través del tiempo. Aquí tiene una cierta magnitud, ¿sí?, que es esta diferencia, pero a través del tiempo puede evolucionar y aumentar, ¿sí?, con lo cual el gráfico asociado a través de la función adimensional de calidad ambiental nos muestra un impacto mayor. Así que básicamente este es el concepto de impacto ambiental, ¿sí?, vinculado a la alteración que produce el proyecto en el ambiente y en los distintos factores ambientales que se constituyen como elementos con identidad propia dentro de lo que es tanto el medio natural, que es el ejemplo que vimos a través del agua, como del medio socioeconómico cultural. Asociado al concepto de impacto ambiental tenemos el concepto de medidas, ¿sí? Las medidas están destinadas a mejorar la condición del impacto. Una vez identificado y caracterizado el impacto, ¿sí?, lo queremos tratar de mejorar, sobre todo cuando los impactos son negativos, ¿sí? Entonces, si tenemos un impacto negativo como este, ¿sí?, lo que el tipo de medida que se aplica cuando tenemos un impacto negativo es lo que se denomina medida de minimización, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos alguna medida, por ejemplo, para disminuir la magnitud del impacto, ¿sí?, esa medida se llama medida de minimización. En cambio, también podríamos tener impactos positivos. Veamos que esta línea azul es la línea de calidad ambiental del factor ambiental estudiado sin proyecto. Podríamos tener un impacto positivo sin aplicar medidas. Caso típico de impacto positivo, la generación de empleo que produce cualquier obra, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar este impacto positivo? Bueno, una de las formas típicas de mejorarlo es buscando contratar mano de obra local, ¿sí? Entonces, el impacto aumenta en magnitud con la medida propuesta. Estas medidas son denominadas medidas de potenciación.
Más adelante en el segundo módulo de la materia vamos a profundizar bastante más sobre el tema medidas. Otro concepto muy importante es el concepto de área de influencia. Y lo podemos definir ya conociendo el concepto de impacto ambiental, ¿sí? Entonces, se define como área de influencia al entorno geográfico de un proyecto que, de manera directa o indirecta, será pasible de interactuar con el mismo. Estas interacciones se desarrollan a través de impactos ambientales del proyecto sobre su entorno. Vemos acá en el gráfico, tenemos el proyecto. Aquí esta elipse simula el área de influencia y los impactos del proyecto sobre el entorno son estas flechitas que salen del proyecto hacia su entorno. Pero también y de las afectaciones del entorno sobre el proyecto. Acá tendríamos una afectación del entorno sobre el proyecto. Las flechas que están puestas en naranja tratan de ejemplificar interacciones negativas y las verdes interacciones positivas, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que hacemos cuando estudiamos un proyecto y estudiamos los impactos que produce un proyecto, una de las primeras cuestiones que hacemos es tratar de delimitar su área de influencia. El área de influencia, según alguna bibliografía, por ejemplo la del Mega 2, que es el Manual de Vialidad de Nación para los estudios de impacto ambiental, se define en tres áreas. Un área operativa, que es básicamente el área donde se desarrolla el proyecto, ¿sí? y operación, ¿sí? La construcción y operación del proyecto. Un área de influencia directa, ¿sí? Que es el entorno inmediato al área donde se desarrolla el proyecto y que es el área que interactúa directamente con el proyecto, y un área de influencia indirecta, ¿sí? Que está un poquito más alejada de la zona del proyecto, pero que igualmente recibe impactos ambientales. Muchas veces suele vincularse la cercanía del área de influencia directa con la magnitud de los impactos, ¿sí? Indicándose como que los impactos que están en el área de influencia directa son mayores que los que están en el área de influencia indirecta. Esto en general puede ser cierto, pero no quiere decir que los impactos en el área de influencia indirecta necesariamente sean menores que los del área de influencia directa. En cualquier caso, lo que es importante es determinar el área de influencia más allá de estas divisiones internas. En términos generales, podemos decir que el área de influencia queda habitualmente determinada por el perímetro del área de influencia indirecta, que es la más amplia de las tres anteriores y que además contiene a las otras dos. Otro concepto importante es el área de los beneficiarios, que se define como aquella porción, ¿sí? del territorio o del ambiente, ¿sí? o de la población que recibe los beneficios para los cuales fue concebido un plan, programa o proyecto, ¿sí? El área de los beneficiarios, entonces, tiene que ver con el objetivo con que fue concebido el proyecto, ¿sí? Entonces, los beneficios que nos produce un proyecto con que fue pensado un proyecto, no se computan como impactos ambientales. Esto es importante. En muchos estudios de impacto ambiental suelen confundirse los beneficios del proyecto con los impactos ambientales. Los impactos ambientales son aquellos efectos no buscados del proyecto, ¿sí? Los impactos ambientales no son la razón de ser de un proyecto. La razón de ser de un proyecto tiene que ver con los beneficios para la sociedad en general con los que fue planteado el proyecto, ¿sí? Y aquí vamos a ver un ejemplo de la presa Los Monos en la provincia de Chubut, ¿sí? Una presa ubicada en la cuenca del río Senguer, que es esa que estamos marcando ahí con un color verdecito, ¿sí? Es una presa de usos múltiples.
Vamos a tratar de ver a través de este ejemplo la relación entre área de beneficiarios y el área de influencia. Y lo vamos a poder ver en varias de sus facetas porque esta es una presa multipropósito, o sea que tiene varios objetivos, ¿sí? Un objetivo es fuente de agua para consumo humano. Primero digamos que una presa lo que hace es embalsar agua, ¿sí? Genera un lago a través de un paredón, en este caso un paredón de hormigón. Al generar este lago, genera una diferencia de altura, ¿sí? Entre el lago y lo que sería aguas abajo del río. El agua acá obviamente corría en este sentido, ¿sí? Esto produce una energía potencial, ¿sí? Que puede ser transformada en energía eléctrica a través del turbinado del agua que tenemos aquí y que pasa por una serie de conducciones y una serie de turbinas y se puede producir primero energía mecánica y transformarla luego en energía eléctrica, ¿sí? Es por eso que se habla de energía hidroeléctrica en este caso. Estas presas también tienen la capacidad de regular caudales, de acumular agua en los periodos ricos del río y de largar más agua en los periodos más secos. La cuenca del río Senguer, estamos hablando de un río que tiene un módulo de aproximadamente 50 metros cúbicos por segundo. Esta es la cuenca del río Senguer, es una cuenca que nace en la cordillera de los Andes, ¿sí? Y es una cuenca endorreica. Termina en los lagos Múster y Colhuelhuapi, ¿sí? Sobre todo este segundo lago, el Colhuelhuapi, es una gran superficie de evaporación donde se cierra el ciclo hidrológico. Los objetivos dijimos, fuente de agua para consumo humano, fuente de agua para riego, sostenimiento del estiaje del sistema lacustre Múster-Colhuelhuapi. Aquí tenemos el lago Múster y aquí tenemos el lago Colhuelhuapi. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué nos interesa esto? Lo que nos interesa en definitiva es que el lago Múster, Colhuelhuapi, que tiene como forma de palangana, o sea, es bien chato, al disminuir los caudales del río Senguer, se achica mucho en su superficie. Al achicarse su superficie, queda el fondo del lago descubierto. Y entonces los vientos intensos que tenemos en esta zona de oeste a este hacen que se produzcan grandes polvaderas, ¿sí? Grandes nubes de suelos que van hacia el océano Atlántico, pero justamente por esta zona tenemos la ciudad de Comodoro Rivadavia. Entonces, cuando el río Senguer baja sus caudales, el lago Colhuelhuapi disminuye su superficie y cuando tenemos vientos tenemos nubes de polvo muy molestas y una baja en la calidad de vida de Comodoro Rivadavia. Entonces, es por eso que interesaba sostener, digamos, lograr que el lago Colhuelhuapi no baje tanto su superficie, no disminuya tanto su superficie. Entonces, este es uno de los objetivos del proyecto. Atenuación de crecidas del río Senguer. La presa estaría ubicada aquí en el codo del Senguer, ¿sí? O sea que la atenuación de crecidas siempre se produce hacia aguas abajo, que es hacia donde podemos regular el río, ¿sí? Entonces, en esta zona vamos a disminuir la probabilidad de inundaciones. Y por último, como dijimos al principio, la generación de energía hidroeléctrica. Vamos a pasar a la siguiente filmina para tratar de ver un poco con más detalle la relación entre área de influencia y área de los beneficiarios. El área de influencia del proyecto es la cuenca del río Senguer completa. Esta cuenca, para describirla un poquitito más, como dijimos, nace en la cordillera a través de 3 ríos principales. Este río que viene desde el norte, ¿sí? Es el río Genoa. Luego tenemos el río que es el que le aporta mayor caudal, que es el Senguer propiamente dicho, que nace en los lagos Fontana y La Plata, ¿sí? Y se une en este punto con el río Genoa. Luego, más desde el sur, tenemos el río Mayo,
¿sí? Que también aporta caudales al Senguer. Y en este punto ya tenemos al río Senguer con el aporte de los 3 afluentes principales, ¿sí? Luego sigue en dirección hacia el sudeste, pega una curvita acá en el codo del Senguer, una curva prácticamente tangencial a la división entre la provincia de Chubut y la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Y luego va hacia dirección noreste, pasando primero por el lago Múster y luego por el lago Coloehuapí. El lago Múster tiene forma de cilíndrica prácticamente, o sea que si baja su nivel, su superficie se mantiene constante. En cambio, el lago Coloehuapí tiene forma de palangana, como dijimos. Entonces, si su superficie, si disminuye el aporte del caudal del río Senguer, su superficie disminuye notablemente. Vamos a ver dónde están los beneficiarios en relación a cada uno de los objetivos. Ya dijimos que el área de influencia, entonces, es toda la cuenca del río Senguer, que es la que está marcada en naranja, ¿sí? Dijimos que uno de los objetivos era la fuente de agua para consumo humano. Lo que se pensaba hacer en este caso es sacar un acueducto de la presa y que venga todo por la cuenca del río Deseado, alimentando a todas estas pequeñas localidades, ¿sí? Como Las Heras y Pico Truncado, que están en la traza del acueducto, hasta llegar a la ciudad de Puerto Deseado. Entonces, el área de los beneficiarios del acueducto es esta que aparece en verde. Lo que podemos ver es que en este caso el área de los beneficiarios está por afuera del área de influencia, o sea que no hay coincidencia entre área de influencia y área de los beneficiarios. La gente que vive en el área punteada en verde tiene todos beneficios, ¿sí? Y la población que vive en el área naranja, o sea, en el área de influencia, puede tener impactos positivos o impactos negativos que tienen que ver con la instalación de la presa, pero no tiene beneficios en relación a este objetivo, fuente de agua para consumo humano. Fuente de agua para riego, sí tiene beneficios. Y el área de riego que tenemos hasta aquí, cerca de una ciudad que se llama Sarmiento, entonces, regular los caudales en la presa que está ubicada aquí nos da un uso más eficiente del agua para riego, ¿sí? O que probablemente tengamos provisión de agua para riego no cuando el río lo dispone o cuando el ciclo hidrológico lo dispone, sino que la presa nos permite en determinados momentos, que por ejemplo puede haber poco caudal de agua, mejorar los caudales por el agua que tenemos acumulada en la presa. Entonces, en este caso, el área de los beneficiarios está dentro del área de influencia. El sostenimiento del estiaje del sistema Múster-Coloehuapí, o sea, básicamente que no disminuya mucho la superficie del lago Coloehuapí, produce beneficios en esta zona dentro del área de influencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá tenemos actividades de ganadería y tenemos ganado ovino que toma agua de este lago. Pero además tenemos beneficios fuera del área de influencia en Comodoro Rivadavia, porque tendríamos disminución de las nubes de polvo, ¿sí? Al no disminuir tanto la superficie del lago Múster. Atenuación de crecidas, de las crecidas del río Senguer. Básicamente la atenuación de las crecidas son también en la zona de riego y aquí en General Sarmiento. Así que el área de los beneficiarios está dentro del área de influencia y la generación de energía hidroeléctrica, esta iría al sistema interconectado, que está por afuera del área de influencia de la recta, de la presa, perdón. Este es el sistema interconectado nacional, o sea que los beneficiarios en este caso están totalmente fuera del área de influencia de la presa, ¿sí? Que es donde se concentran los impactos ambientales. Entonces vamos a tratar de ver esquemáticamente. En el caso de los objetivos, la relación, vamos a ver la relación entre el área de influencia y el área de los beneficiarios para cada uno de los objetivos que vimos antes y vamos a tratar de verlo de manera esquemática. Aquí tenemos el proyecto, esto simbolizaría la presa de los monos, esto simbolizaría
el área de influencia, o sea, el área donde se producen los impactos o las externalidades positivas o negativas. Y aquí tenemos el área de los beneficiarios por fuera del área de influencia. Esta falta de coincidencia entre área de influencia y área de beneficiarios se produce para los objetivos: fuente de agua para consumo humano, que vimos que iba para la cuenca del río Deseado, y generación de energía hidroeléctrica, que vimos que iba para todo el país prácticamente. Luego, para los objetivos fuente de agua para riego y atenuación de crecidas del río Senger, vimos que el área de los beneficiarios estaba incluida dentro del área de influencia. Para el objetivo de sostenimiento del estiaje del sistema lacustre Münster-Coelho-Guapí, vimos que parte de los beneficiarios estaban en la intersección del área de los beneficiarios con el área de influencia, básicamente en el lago y perilago del Coelho-Guapí, ¿sí? Pero también teníamos un área de beneficiarios fuera del área de influencia, que básicamente era la población de Comodoro Rivadavia y una localidad que está un poquito más al sur de Comodoro, que actúa como balneario Comodoro Rivadavia, que se llama Radatili. Y por último queríamos ver un ejemplo donde coincidan absolutamente, ¿sí? o de manera casi total, el área de influencia y el área de los beneficiarios, ¿sí? Y en este caso, bueno, no encontramos dentro del ejemplo que vimos de la presa de los monos, así que ponemos como ejemplo una red de agua o una red cloacal en una ciudad, ¿sí? Que ahí, digamos, los impactos ambientales, o sea, todas las molestias sobre la población se producen en la etapa constructiva, pero luego es esa misma población la que va a recibir los beneficios, ¿sí? Por el funcionamiento de la red cloacal o de la red de agua en el barrio que se instale. La tolerancia al proyecto o el grado de aceptación del proyecto, ¿sí? No va a ser la misma para la población que está dentro del área de influencia que es la que está en el área de los beneficiarios. Para estudiar en términos generales esta interrelación, vamos a tomar este caso, ¿sí? En el cual tenemos una coincidencia parcial entre el área de influencia y el área de los beneficiarios. Y vamos a ver cómo en general, no digo en todos los casos, cómo en general es el grado de aceptación o de tolerancia al proyecto. En general, pongamos aquí en el eje de la Y, ¿sí? El grado de tolerancia al proyecto como que aumenta en sentido vertical, y en el eje de las X, la pertenencia a alguna de las áreas. La población que esté exclusivamente en el área de influencia va a recibir solo impactos, entonces, solo impactos ambientales. Entonces, lo más probable es que esta población tenga una baja tolerancia a la instalación del proyecto. En el área donde tenemos población que recibe tanto impactos ambientales como beneficios del proyecto, es muy probable que la tolerancia o el grado de aceptación del proyecto aumente. Y en el área donde tenemos exclusivamente beneficiarios, lo más probable es que tengamos un apoyo total al proyecto, ¿sí? No solo una aceptación social muy grande. Estas cuestiones que estamos diciendo son muy importantes cuando estamos analizando la participación ciudadana en el marco de un estudio de impacto ambiental. Ahora vamos a ver el concepto de aptitud ambiental y de capacidad de carga. La aptitud ambiental es la vocación del ambiente para aceptar o permitir en una determinada área el desarrollo de determinadas actividades antrópicas. O sea, en general podemos decir que el ambiente, y en general nos referimos al medio natural, tiene vocación para determinadas actividades, o tiene más vocación para determinadas actividades que para otras. Y la capacidad de carga está vinculada a la intensidad con la que se puede usar el ambiente en una determinada área sin comprometer el uso por parte de generaciones futuras. Esto vemos que está vinculado también al concepto de desarrollo sostenible, por este compromiso con las generaciones futuras. Y vamos a ver también en la clase que viene, la semana que viene, que está
vinculado al concepto de huella ecológica. Aquí lo que vemos es un mapa de suelos de la zona sur del partido de La Plata, ¿sí? Donde los suelos están clasificados en clase 1, clase 2, clase 3, hasta clase 8. ¿Sí? Las clases 1, 2 y 3 son las que tienen mejor capacidad agrícola, o sea, mejor aptitud para las actividades agrícolas. ¿Sí? En este sentido hay consenso, ¿sí?, en que si los suelos son buenos para las actividades agrícolas, no deberían utilizarse para la ganadería o deberían utilizarse prioritariamente para actividades agrícolas. Vemos que los que están en celeste y en amarillo, ¿sí?, son los suelos que tienen mejor capacidad agrícola. O sea que en este caso lo que estamos midiendo es la aptitud del suelo para actividades agrícolas, ¿sí? Y en este caso los mejores suelos son los que aparecen, como dijimos, en celeste o un medio turquesa y amarillo, ¿sí? Y ya el resto de los suelos tienen menor capacidad. Pero bueno, además aquí lo que estamos viendo es la red de drenaje a través de distintas cuencas. Estos son distintos afluentes, ¿sí? En este caso de la cuenca del Arroyo del Pescado, ¿sí? Y vemos que los suelos que están en la planicie de inundación, ¿sí?, tampoco tienen buena aptitud para las actividades agrícolas. Entonces, esto tiene que ver con el concepto de aptitud, ¿sí?, para realizar determinadas actividades. En este caso lo damos con el ejemplo de actividades agrícolas. Y la capacidad de carga estaría vinculado con qué intensidad podemos utilizar cada una de estas áreas para las actividades agrícolas, ¿sí?, sin, por ejemplo, degradar los suelos, ¿sí? O estudiar si podemos hacer agricultura extensiva o agricultura intensiva a través de invernaderos. Ahí es donde entra el tema de la capacidad de carga del territorio en este caso, ¿no?, o de las distintas áreas del territorio. Ahora vamos a ver un concepto muy importante de la materia, que es el concepto de compatibilidad ambiental. El concepto de compatibilidad ambiental vincula la potencialidad global de producir impactos negativos por parte de un proyecto, programa o plan, ¿sí?, y la aptitud del área de influencia para albergar a ese proyecto. Este proyecto puede ser que la aptitud del área de influencia para albergar al proyecto sea muy baja o baja, ¿sí? Entonces, en ese caso, más allá de las características del proyecto, no deberíamos instalar el proyecto en ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, en el mapa anterior, ¿sí?, no deberíamos instalar en esas planicies de inundación población humana, ¿sí?, porque sería vulnerable a las inundaciones, más allá de cómo sean las características de los barrios que se quieran instalar, ¿sí? Y los proyectos que producen impactos altos o muy altos, ¿sí?, en general son proyectos que no están bien concebidos o que no tienen tecnologías actuales o que son muy contaminantes, ¿sí?, también son inaceptables, independientemente del área donde vayan a instalarse. El área que para nosotros es de proyectos aceptables, o sea, de compatibilidad ambiental aceptable, es esta que tenemos aquí, ¿sí?, en donde la aptitud del área donde vamos a instalar el proyecto, o sea, del área de influencia del proyecto, es media, alta o muy alta, y donde los impactos que produce el proyecto son muy bajos, bajos o medios. Esta es nuestra área de aceptabilidad. Si nosotros tuviéramos un proyecto que tiene una potencialidad de producir impactos negativos de un grado medio, ¿sí?, según el lugar donde lo instalemos, su compatibilidad podría ser aceptable o podría ser media, ¿sí? Ahora, si buscamos un lugar mejor para instalar ese proyecto, si buscamos un proyecto que produzca impactos negativos muy bajos, ¿sí?, impactos globales negativos muy bajos, ¿sí?, según el lugar donde lo instalemos, la compatibilidad podría ser media, podría ser alta o podría ser muy alta, que este es el caso ideal.
Este es un concepto muy importante porque en general nosotros lo que vamos a buscar con los eh, instrumentos de gestión ambiental que vamos a ver en el módulo 2 de la materia es siempre tratar de mejorar la compatibilidad ambiental de los proyectos de ingeniería. El concepto de desarrollo sustentable o sostenible, ya lo vieron con Mónica, ¿sí? Y como había dicho ella, implica que el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? O sea que implica un gran compromiso con las generaciones futuras, de utilizar el ambiente en las generaciones actuales de manera responsable, de manera que las generaciones futuras también lo puedan disfrutar. Este concepto vinculaba básicamente 4 dimensiones, aquí tenemos 3 de ellas. Una es la sustentabilidad ecológica, otra es la equidad social, que tiene que ver con la distribución de los beneficios, y otra que tiene que ver con el crecimiento económico. O sea que lo que propone el concepto de desarrollo sustentable es que el crecimiento económico se haga sin alterar significativamente la sustentabilidad ecológica y que se haga con una distribución de los beneficios razonable. Y eso se produciría en esta zona. Este es un grafiquito lógicamente conceptual. Aquí nos está faltando una dimensión, que es la dimensión del tiempo. O sea que este equilibrio entre las 3 dimensiones que mencionamos recién se tiene que mantener a través del tiempo, ¿sí? Y lo podemos ver a través de este gráfico. Por último, vamos a ver el concepto de gestión ambiental, ¿sí? Que sería el más genérico, que son las acciones y o medidas tendientes a regular la utilización del sistema ambiental con el objetivo de que el mismo brinde su mejor rendimiento, optimizando los beneficios de la sociedad de manera sustentable. Este concepto implica que cuando nosotros trabajamos en determinados proyectos, ¿sí? Debemos pensar no solo en los beneficios, sino también en los impactos ambientales, ¿sí? De modo que los impactos ambientales, ¿sí? No tengan un orden de magnitud similar al de los beneficios, ¿sí? Anulándolos prácticamente. Lo que debemos decir es que en general los proyectos de ingeniería, ¿sí? O las grandes obras de infraestructura afectan de manera negativa al medio natural. En general, ya lo vamos a ver en el segundo módulo, el medio natural se sacrifica en pos de la calidad de vida del hombre. Entonces lo que debemos buscar es hacerlo eso de manera razonable, dentro de límites razonables, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de optimizar beneficios para la sociedad de manera sustentable, estamos hablando de compatibilidad ambiental y de mantener una compatibilidad ambiental a través del tiempo de manera razonable. Con esto terminamos nuestra primer semana de clases, ¿sí? Y bueno, les agradezco la atención, nos vemos en la próxima. Gracias.